Gracias a todos los presentes. Agradezco además, porque creo que es la primera vez que en algunas jornadas de este tipo me escapo de lo que son reflexiones teóricas y me lanzo a compartir experiencias prácticas, ¿no? Que muchas veces yo a veces echan en falta tener la posibilidad de compartir o de beber de las fuentes de quienes antes transitaron estos territorios, en muchos casos desolados, que muchos de los que estamos presentes conocemos bien. En cualquier caso, me parecía que podía ser una oportunidad de compartir con todos vosotros pues, esas experiencias que en concreto desde el Instituto de las Identidades de la Diputación, pero que podría aplicarse, esto es en Salamanca, pero estoy seguro que cualquiera de las provincias de esta región podrían experimentar, y algunas lo habrán experimentado, me consta que lo experimentan, cosas de este tipo. En cualquier caso, lo que sí es verdad que lo que yo quiero plantear esta mañana son una serie de acciones y de experiencias de apoyo en relación con aquellas personas que han tenido un protagonismo a veces involuntario, como luego comentaré, en relación con ese patrimonio cultural inmaterial. Hay una cuestión que es muy importante y que me apetece resaltarla porque el viceconsejero lo decía. A ver, en general tenemos una cierta propensión crónica a considerar que las obligaciones, que las responsabilidades en cuestiones de patrimonio corresponden a las administraciones y solo a las administraciones. No es así, y si en patrimonio no es así solo, en patrimonio cultural inmaterial menos, ¿vale? O todos nos mentalizamos de que es una empresa colectiva y una empresa solidaria, o estamos perdidos. Claro que las administraciones tienen su parte de responsabilidad, por supuesto que sí, pero si los demás no nos concienciamos de que todos podemos aportar algo y que solo sumando, y no es necesario que traiga a colación la situación sanitaria actual, si entre todos no afrontamos las problemáticas de tipo cultural o de tipo... Si esto no es una tarea de todos, va a cojear. Aún así no será fácil resolver la protección, la recuperación, la defensa, la proyección del patrimonio cultural inmaterial. Pero desde luego, si no es así, es que no tenemos casi ninguna posibilidad. Entonces, para arrancar, y en la medida en que he escuchado esas palabras, me apetecía traerlas a colación porque es una cuestión esencial. Y en realidad, cuando nosotros hemos puesto en marcha las experiencias de apoyo en relación con esos últimos albaceas, me gusta utilizar ese término en el sentido de que en el medio rural nos encontramos con dos generaciones contrapuestas. Hay una intermedia, la generación de los mayores, que ahora veremos, la generación de los jóvenes, pero en cualquier caso ellos han sido los que han recibido esa herencia y los que han tenido que administrarla mejor o peor. Y de alguna manera esa herencia del patrimonio cultural inmaterial en sus manos muchas veces, si no se les apoya, pues es muy difícil que puedan continuarlo. Realmente hay una cuestión que hoy está clara, es decir, el pasado rural tal y como acompañó, contextualizó el patrimonio cultural inmaterial que los etnógrafos estamos acostumbrados a estudiar, eso es algo obsoleto. Es decir, aquel mundo laboral. A ver, por ejemplo, uno de los tipos de canto popular más carismáticos y además de melismático, que es el canto de arada, por ejemplo, en Salamanca, que cantaba el gañán cuando estaba en la soledad del campo, con todo lo podemos adornar de romanticismo, pero que era un canto de un interés enorme desde el punto de vista musicológico. Yo siempre digo, bueno, ¿alguien puede pensar que un agricultor cante un canto de arada en un tractor con aire acondicionado, sonido estereofónico? Pues no, claro. Todos sabemos que el patrimonio cultural inmaterial tiene una connivencia con el pragmatismo, con la vida, es decir, era una cultura aplicada a la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues,
ya cuando esa realidad no es una realidad que se pueda evidenciar, pues, o sea, una realidad evolucionada, pues entonces ya sí que nos perdemos. Así que esas imágenes que veíamos antes y que a todos nos retrotraen a aquella tradición de la que hablábamos los etnógrafos y en las que nos regodeamos pensando que las cosas no han, claro que han cambiado. Estamos en un mundo rural cambiante permanentemente, y en ese mundo rural, esos albaceas, esos que han recibido el patrimonio que han recibido, que son depositarios y que al mismo tiempo son transmisores, y digo inconscientes del patrimonio, no veo muy bien qué es lo que sale, ahí estamos, del patrimonio cultural y material, bueno, pues esos albaceas a veces tienen o son responsables o se les hace responsables de un patrimonio sin que esa responsabilidad sea una responsabilidad asumida, entre otras razones, muchas veces por desconocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es necesario apoyar a esos albaceas que están en el medio rural y yo creo que es muy importante algo que luego también comento. En general, la gente de la etnografía y de la antropología cultural, los folcloristas que se han dedicado al tema del patrimonio cultural de tipo musical, en general todos, me incluyo, hemos hecho un camino de ida, hemos ido a pedir, hemos ido a recoger, pero ¿cuántas veces hemos ido a dar? Les hemos pedido a los campesinos que compartan con nosotros su herencia ancestral, que nos cuenten cómo cantaban, qué cantaban, cómo tocaban, cómo curaban, cómo combatían el naufragio de las preocupaciones existenciales. Y hemos ido a sacar del pozo, Si un pozo no recibe el manantial que le nutre y va llenándolo y repone el agua que sale, se vacía. Yo cada vez soy más consciente de que, y entono el mea culpa, de que hemos sido excesivamente egoístas, así que ya es hora de hacer un camino de vuelta. Sí vamos a preguntarles, pero vamos a llevarles, vamos a ayudarles, vamos a aportarles o a intentar. Otra cuestión es que luego cada cual reciba, asuma o entienda desde ese entorno rural esas pretensiones o esas aportaciones de la manera que considere. Bueno, en cualquier caso, esos albaceas en ese mundo rural, claramente, decía antes, encontramos una ruptura generacional en la medida en que sabemos que nuestra población rural en Castilla y León está tremendamente envejecida. Es una generación, los mayores son una generación acostumbradas a un empirismo, a un pragmatismo, a una cultura aplicada a la vida cotidiana, y esa gente mayor vive instalada en la nostalgia, en el recuerdo. Ay, entonces, ay, sí, ay, claro. Además, ¿qué ocurre? Que esta gente se entrega, cuando vamos, por ejemplo, a hacer trabajo de campo, se entregan porque como nadie les hace caso, y a una persona mayor que alguien le quiera escuchar, ya es un premio. Entonces, claro, vamos y se entregan porque, ay, a esta gente le interesa. Y entonces entran en ese bucle de la nostalgia, del recuerdo, que no les ayuda más que en la medida en que transmiten aquello que quien le pregunta quiere conocer, ¿no? Bueno, esa generación es una generación que ya está amortizada, si se me permite la expresión, hecha con todo el cariño, o sea, ya ha hecho lo que tenía que hacer, y están ahí un poco en esa vida latente, a ver, casi que esperando la muerte, ¿no? Pero pertenecen a aquel contexto en el que ese patrimonio cultural y material todavía tenía un sentido, todavía estaba rodeado de razones que lo hicieran necesario, y hoy ya eso no es así. Por otra parte, en el polo opuesto están las nuevas generaciones, para las cuales todo eso son, aparte de la ruptura generacional que se da no solo en el medio rural, en el medio urbano y en cualquier ámbito, pues las nuevas generaciones lo que necesitan es tener futuro, pensar en un futuro, y por eso cualquier cuestión que le permita asomarse a ese futuro, percibir un horizonte a medio y largo plazo, pues es lo que le interesa. Realmente todo eso que está en el recuerdo, en la nostalgia, en las batallitas de los abuelos, pues no acaban de entenderlo, entre otras razones porque tampoco nadie se ha interesado en explicárselo. Esos albaceas, tanto las generaciones jóvenes como los mayores, yo creo que son albaceas
a los cuales le falta la necesaria sensibilidad por desconocimiento, cuidado, es decir, nadie les ha ido a abrir los ojos sobre la importancia que todo eso que los domingueros que vamos del ámbito urbano a ver y a disfrutar, no sé qué, nunca nos hemos molestado en explicarle el profundo sentido y la importancia trascendente desde el punto de vista histórico-cultural que tiene. Y bueno, claro, para nosotros es muy fácil decir, pero bueno, pero ¿y ustedes? Pues esto, pero ¿y cómo permite usted que se caiga esta pared? Que esto es arquitectura tradicional, que esto es construcción en piedra seca, que la UNESCO ha reconocido, no sé qué. Y le dice, pues mire usted, porque es que yo no tengo dinero para verlo. Y además a mí esto no me dice nada, lo han visto de siempre y nadie le ha ido a explicar el por qué eso tiene la importancia que tiene. A lo mejor, si lo hubieran entendido, a lo mejor hubiera despertado en ellos una diferente manera de verlo y a partir de ahí a lo mejor hubieran hecho algo. Pero esa falta de sensibilidad no es culpa suya, es una falta de sensibilidad, yo creo, de la que todos debemos sentirnos bastante responsables. Por otra parte, nos encontramos con que hay una clara crisis de identidad y una crisis general. Y esa crisis de la cual venimos hablando, que es que ya aburrimos, o sea, estamos cansinos con el asunto de la crisis, pero es una cuestión real. Y esa crisis que se agudiza ahora con el tema sanitario y remueve las entrañas de la sociedad y remueve los pilares que sostienen esta sociedad, afectan también al ámbito cultural. Y en ese sentido, quizá nos encontramos como en el ámbito rural, de pronto las crisis de identidad en lo que tiene que ver con lo cultural, se ven abocadas, esas crisis se ven abocadas a buscar, escarbar en las raíces el refuerzo necesario para no desmoronarse. Puede resultar un poco poético, pero tiene mucho de real. Yo siempre he dicho que cuando un grupo empieza a perder sus identidades, empieza a perder bueno, todo aquello que le ha caracterizado, que le ha dado corpus como grupo y frente a los demás, no frente como enfrentamiento, sino como elemento diferenciador. Evidentemente esas crisis de identidad promueven o provocan el que la gente se sienta un poco como que está a punto de ahogarse, de naufragar, y yo creo que por eso en los últimos años, llevamos ya quizá una década, y arrastrado por esa crisis, nos hemos encontrado como, y eso quizá vosotros lo percibís, yo desde luego lo percibo en mi entorno, hay una necesidad de recuperar, de hacer renacer ciertas fiestas, esas neofiestas cuando desaparece. Ahora, por ejemplo, y ahí yo sé que hay otras provincias de la comunidad que también, nosotros llevamos unos años con esto de la fiesta de la matanza. Y esto los antropólogos, los etnólogos lo sabemos bien, cuando un rito desaparece muchas veces se traslada al ámbito del mito, se convierte en un mito. Bueno, esto ocurre con la matanza. Cuando las matanzas domiciliares, las matanzas domésticas desaparecen, entonces hay una especie de necesidad, y dado que, por otra parte, la matanza siempre fue vivida con un sentido festivo, pues de pronto fiestas de la matanza tradicional nos las encontramos, bueno, por todas partes. Y eso responde a la necesidad de recuperar al menos dejar hilvanado, ya no digo cosido, aquellos que entendéis de lo textil, cosido como Dios manda, pero al menos hilvanada la personalidad individual y grupal a través de cuestiones que entendimos que nos identificaban. En ese sentido surgen esas neofiestas, pero también surge la necesidad de reforzar fiestas que habían desaparecido, vuelven a tomar fuerza, las fiestas patronales cada vez en los pueblos tienen más apoyo. Por eso, porque hay esa necesidad de agarrarse a las raíces, de recuperar aquello que nos identificó y de sentirnos grupo, porque eso nos da fortaleza. ¿Vale? Cuando el individuo está solo, pues es mucho más difícil sobrevivir. Cuando tú encuentras a alguien que te acompaña en esto, es mucho más factible el conseguir un cambio para mejor, ¿no? En este sentido,
yo creo, y mirando un poco a todo esto que he comentado, desde luego las acciones de apoyo, y si esas acciones de apoyo van desde las administraciones, esas acciones de apoyo se hacen importantes, por no decir imprescindibles, en relación con el medio rural, la gente que vive en el medio rural y lo que tiene que ver con su relación con el patrimonio cultural inmaterial. Hablaba de esas acciones de ida y vuelta, es decir, no se trata ya de que solamente vayamos a recoger, sino que demos, aportemos lo que esté en nuestra mano para ayudarles a despertar sensibilidad, a tener la suficiente información y formación para que puedan comprender cosas que hasta este momento no comprendían, aunque ya estamos en un momento casi de no retorno, pero bueno, yo creo que nunca es tarde, siempre hay alguna posibilidad de hacer algo. Y por eso me atreví a traer la experiencia personal, no entrar aquí a las abstracciones, yo creo que hay que ir mucho a las concreciones, y por eso me he permitido la concreción de la experiencia que hemos desarrollado a través de ese Instituto de las Identidades que depende de la Diputación de Salamanca, pero bueno, que es experiencias o proyectos más o menos en esta onda, pues los hay en otras provincias. La mayor parte de las ocasiones están asociadas a las diputaciones provinciales, pero también hay ayuntamientos que están implicados, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estas acciones de intervención en relación con la gente del mundo rural? Pues, en primer lugar, les decía, sensibilizar a esa población sobre la importancia del patrimonio de la tradición. Hay que poner en valor algo que por su cotidianidad no despierta el interés, o al menos no despierta la atención y a veces la alarma, en el sentido de ese momento de franca desaparición, la alarma que debería despertar en quienes realmente deberían defenderlo más. Pero esto es algo bueno, que no se da en el mundo rural. ¿Quiénes de nosotros, cuántas veces, por ejemplo, y perdonadme que no lo entendáis como un simple mirarme el ombligo? Como vengo de Salamanca cuento mi experiencia, pero estoy en todos los sitios. ¿Cuántas veces los que estamos en Salamanca cruzamos la Plaza Mayor y vamos como borregos? Y viene alguien de fuera, viene alguien de Zamora, de Palencia, amigos, y te obliga a levantar la mirada y decir, pero bueno, ¿y todos los días pasas por aquí? Y pero esto es un privilegio. Bueno, pues eso es lo que yo creo que necesitamos cada día, ayudar a la gente de nuestros pueblos, a todos esos agentes culturales, donde están los creadores, donde están los protagonistas y los portadores del patrimonio cultural inmaterial, ayudarles, ¿no?, a descubrir algo que hasta este momento pues, no han tenido la posibilidad de descubrir. También reforzar las identidades a través del patrimonio inmaterial, insistir en que evidentemente debemos tener el orgullo de lo propio, y eso lo proporciona en gran medida el patrimonio cultural inmaterial, reforzar ese orgullo, pero reforzarlo no sobre algo fútil, algo que sea inconsistente, no solo es sobre recuerdos, sino sobre una realidad de la importancia patrimonial que aquellos que estamos en este tema sabemos que tiene el mundo de la tradición oral, ¿no? Una cuestión muy importante entre nuestros objetivos, lo que nosotros intentamos desde el Instituto cada vez más, y sobre todo en los últimos años, es implicar a la población en la recuperación y la conservación de su patrimonio. Intentar conseguir su complicidad y un activismo entre ellos es uno de los objetivos que más tenemos claros en los últimos tiempos, ¿vale? Es decir, ya no solo ir allí y hacerle las cosas, no. Sí, nosotros lo hacemos, le enseñamos, pero usted a partir de ahora va a tener un papel altamente comprometido, debe comprometerse con su propio patrimonio. Entonces, esa manera o ese intento de implicación de la población en relación con el patrimonio cultural inmaterial nos parece, digamos, algo importantísimo. También con todo esto es importante dinamizar la vida rural, dinamizarla culturalmente, y en este sentido el patrimonio cultural inmaterial sirve. Voy a intentar ir rápido porque trae un montón de historias y me temo yo que yo no quiero que los organizadores me echen con cajas destempladas, y con todo el derecho, por cierto. Cada vez que vengo aquí me pongo a hablar y esto es una cosa tremenda. Bueno, dinamizar a la gente en el medio rural, un medio rural disperso, una población muy dispersa, pueblos muy pequeños,
con muy poca gente. Pues a lo mejor poniendo en marcha acciones tuteladas desde las administraciones, a ellos les pueden ayudar. Y algunas de las cosas que hacemos lo veremos ahora, aunque sea de una manera rápida. Pero al final, el objetivo esencial es la salvaguarda del patrimonio. Intentar recuperar, intentar proteger, intentar cuidar, intentar estudiar, y en esa tarea estamos todos, ¿vale? Sí que, además, por añadidura dinamizamos, por añadidura, claro que implicamos a los primeros interesados, pero no olvidemos que el objetivo último es esa salvaguarda. Una salvaguarda que interesa a todos, no solo interesa a la Dirección General de Patrimonio, interesa a todos. Y si a alguien interesa es a nosotros primero. Luego le podremos pedir a las administraciones que aporten los recursos. Pero si nosotros no estamos convencidos de que somos los primeros interesados, es que no hay nada que hacer. Bueno, nuestro Instituto de las Identidades se mueve en esas 4 áreas. Quien quiera verlo lo ve a través de la página web, pero un poco por ir canalizando algunas acciones en concreto en determinadas áreas. Empiezo por la segunda, aunque la primera luego volveremos sobre el área de recuperación e investigación. En el área didáctica nos encontramos con un tipo de actividad que es algo que viene pues, desde los años 70, funcionando en muchas provincias, en muchas ciudades de Castilla y León, que son talleres que tienen que ver con la cultura tradicional y que son talleres esencialmente prácticos. Nosotros también, y quien nos conoce desde que arrancamos a mediados de los años 70, luego el Centro de Cultura Tradicional, bueno, nos conoce alguno, he tenido la oportunidad y el placer de recordar como con Juan del Dulzainero de Palencia, ¿no? Recordando aquellos tiempos, ¿no? Pero esto existía en muchos sitios, a lo mejor no como existía en Salamanca, pero esos talleres de cultura tradicional han sido una manera muy importante de también dinamizar, sobre todo la vida en las ciudades. En cualquier caso, los talleres de cultura tradicional, tal y como nosotros los tenemos, que los tenemos antiguamente era en la ciudad, hoy es en la provincia de Salamanca, los objetivos son claramente sensibilizar de manera directa cuando tú practicas, cuando tú aprendes, cuando tú ejerces determinada actividad relacionada con el patrimonio cultural y material, bueno, pues lo sientes mucho más cerca y eres, digamos, claro que eres más sensible. Desde esa sensibilización también intentamos recuperar, en la medida en que cuando vamos, uno de los problemas, luego lo veremos de los talleres, porque aquí no solo es que seamos maravillosos, no, esto tiene muchas, como decimos, tiene muchas coqueras, tiene muchas debilidades, claro que las tiene, y hay que reflexionar sobre todo eso e intentar superarlo, ¿no? Pero, bueno, intentamos, por ejemplo, en nuestros talleres no solamente vamos, yo qué sé, el taller de canto y percusión, bueno, pues no solo se le enseña a la gente un repertorio del cancionero salmantino, del cancionero tradicional salmantino, sino que intentamos que quienes van al taller aporten algún romance, algún canto, y eso permita compartirlo entre todos, ¿vale? Eso lo aplicamos al bordado, lo aplicamos a la gastronomía, lo aplicamos a todo. Es decir, con el pretexto de taller intentamos sacar un poco del recuerdo de que muchas que están a punto de desaparecer. Incluso, si no quienes van al taller, sí, los que van al taller después se encargan en sus casas, en la gente mayor, el traer material que enriquezca ese taller. Así que en ese sentido intentamos recuperar, claro que dinamizamos y claro que reivindicamos. Y pongo lo de las escuelas de música porque, por ejemplo, nosotros los talleres que tienen que ver con la actividad musical, siempre damos prioridad a los municipios que tienen escuela de música para que lo integren las escuelas municipales de música. Es decir, no es más importante aprender a tocar el piano, aprender a tocar el oboe o el violín, que aprender a tocar la dulzaina, que aprender a tocar la gaita o el tamboril, o la flauta y el tamboril, que es tan común de la zona occidental, de la zona del antiguo Reino de León, sino que, bueno, que todo esto, es decir, puede formar un corpus y que cuando se planifiquen las enseñanzas, aun cuando sean, como en este caso, no regladas, se contemple que eso también puede formar parte de una programación
Y en ese sentido, pues es por lo que hablamos de reivindicar. También intentamos integrar la actividad del taller en la actividad, en lo que es la vida municipal y en la actividad municipal, de manera que los talleres después tienen una parte de proyección pública a través de exhibiciones, de conciertos, de exposiciones, dependiendo de si es una actividad musical o si es una actividad artesana. Las ofertas de talleres lo vemos rápidamente. En el área de música ahora tenemos canto y percusión, gaita y tamboril, dulzaina y redoblante. En el área de artesanía, alfarería, encaje de bolillos, bordado popular y gastronomía, algo que nos es familiar a todos. Solo hago un apunte de algo que fue un fracaso, pero que lo intentamos. En el área formativa intentamos en los pueblos hacer un taller de recuperación etnográfica. Nos decíamos, vamos a ver, vamos a enseñarle a la gente cómo ellos pueden recuperar su propia tradición. Pero, por una parte, con un despoblamiento tan grande, no había casi gente, era muy complicado. Y no acababan de entender, es decir, lo intentamos, hicimos un curso en diferentes localidades y esto no acabó de funcionar, siendo como entendíamos nosotros desde el instituto que era una buena idea el hacer corresponsables a los propios propietarios, albaceas de su patrimonio, de las herramientas para recuperarlo y que fueran ellos los que recuperaran el suyo, el de su propio pueblo. Bueno, pues no funcionó. Lo hicimos, la gente fue, pero yo creo y realmente lo dejamos y esta línea de recuperación la hemos canalizado por otras partes. Lo que hablábamos de las coqueras o de las debilidades, ¿no? En primer lugar, son enseñanzas no regladas. Eso significa que la asistencia no es obligatoria, por más que nosotros le digamos a los profesores, no, vosotros sed exigentes, ¿no? Eso significa que se relajan, que bueno, evidentemente esto no les es fundamental para vivir el día de mañana, no les da una titulación reconocida oficialmente y eso debilita un poco esa consistencia que pueden tener otras enseñanzas. Y por otra parte hay un cierto peligro de homogeneización, es decir, nosotros mandamos un maestro taller de gaita y tamboril y es alguien que enseña de una manera especial, que es la manera más o menos genérica en que se ha tocado la gaita y el tamboril, la flauta y el tamboril en Salamanca. Pero eso lo que hace es disfrazar, desdibujar y hacer que se pierdan los toques específicos y las maneras específicas de tocar con esa enorme riqueza comarcal que existe. Entonces, en la medida en que es posible, a veces se invita a tamborileros, dulcaineros de la zona, pero realmente este es un problema, por más que nosotros invitemos a los alumnos a que, aunque aprendan la técnica en el taller, es muy importante que se acerquen, que se arrimen y que no pierdan la identidad de su zona y que sean ellos después el que lo trabajen y vayan a escuchar cuando tocan la fiesta el tamborilero de no sé dónde, porque de esta manera conocerán los toques específicos y de esa manera se conservará un poco la diversidad identitaria de cada una de las comarcas. No es fácil, pero el peligro de la homogeneización es un peligro innegable. Algunas fotos empezando de izquierda a derecha ahí tenemos el de dulzaina, uno de gaita y tamboril, uno de canto, encaje de bolillos, ahí tenemos alfarería, bordado, gastronomía y el taller de recuperación etnográfica, donde en torno a una mesa pues analizábamos los temas y explicábamos cómo hacerlo. Evidentemente, en ese área de didáctica también es importante el esfuerzo que hacemos por elaborar. La verdad es que hasta ahora solamente hemos hecho 2 cuadernos de taller, pero el próximo año van a salir varios. ¿Por qué? Nos parece que es una herramienta importante que no solo sirve para apoyar a los alumnos que van a los talleres que organiza el instituto, sino que es algo que cuando alguien quiera organizar un taller le puede ser de mucha utilidad. No quiere decir que eso sea la Biblia, que sea la Constitución y todo el mundo por ahí, no, pero procuramos que sean herramientas útiles, que sean herramientas sensatas de una aplicación práctica y que permita eso, ayudar. Evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y si hay un profesor que imparte el taller, pues le dará su propia impronta, ¿no? Entonces, eso también lo integramos en esa área de didáctica. El área de investigación y documentación tiene varios servicios, el de recuperación, el de investigación y el de documentación. A ver, vamos a ver algunas de las cosas que están integradas en esta área.
y quizá de las cosas que han dado mejores resultados, a pesar de que, bueno, pues también tiene sus debilidades. Probablemente uno de los proyectos más hermosos ha sido el Plan de Recuperación de Archivos Audiovisuales Familiares. Nuestra región tiene, por fortuna, una filmoteca que los salmantinos podemos disfrutar en una proximidad mayor, porque la tenemos ubicada en Salamanca. Y es verdad que la importancia de la fotografía es algo innegable y que se ha reconocido, y que las filmotecas y que los grandes archivos fotográficos, yo pude ver en Palencia, por ejemplo, hace un año uno muy interesante, es decir, por todos los lados hay esa necesidad de proteger los archivos fotográficos, pero sobre todo se ha procurado hasta ahora, porque claro, hay que dar prioridad, es que no se puede llegar a todo, se ha atendido sobre todo a los grandes archivos de los grandes fotógrafos, muchos de ellos estaban ubicados en entornos urbanos, pero hay una fotografía humilde, hay una fotografía doméstica, hay una fotografía cercana, una fotografía hacia la cual se ha prestado poca atención, que era la fotografía de quienes empezaron porque les gustó, se fascinaron por la cámara fotográfica y en su casa la tenían y hacían fotos pues a partir de los años 30. Y esos otros fotógrafos, pobrecitos, dejados de la mano de Dios, que eran los fotógrafos ambulantes, humildísimos. Recorrían los pueblos, hacían fotos de las fiestas. Había alguien trabajando en una era y se paraban, le tiro una foto, le echo una foto y luego le vendía la copia. Pues esos archivos de esos fotógrafos ambulantes son de un interés excepcional para la reconstrucción del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues esos archivos, cuyas manifestaciones materiales, que son las copias en papel, los positivos en papel, quedan en las cajas de Colacao, en las cajas de zapatos, ya no digo en álbumes, que eso ya es mucho pretender, pero en todas las casas hay esas colecciones fotográficas familiares. La mayor parte de ellas, cuando esta generación que acabe, salvo los 4 frikis que estamos aquí, que lo apreciamos y lo valoramos, ¿vale? Pero la gran mayoría de las nuevas generaciones, el día que cierre el ojo, su abuelo, eso va a la basura, inconscientes del enorme valor patrimonial que tienen. Entonces, nosotros hace 10 años, el instituto empezó a funcionar en el año 2009. Insisto, antes estuvo el Centro de Cultura Tradicional, los dos tenemos ahí una historia, y cuando empieza el instituto, uno de los primeros proyectos fue este. Vamos a intentar, con la complicidad de la gente de los ayuntamientos en primer lugar y de la gente de los pueblos, vamos a intentar hacer algo en favor de esas colecciones familiares que la gente tiene. Entonces, el objetivo de este plan de recuperación de archivos audiovisuales familiares era salvaguardar el patrimonio audiovisual privado en el ámbito rural, implicando, importantísimo esto, porque formaba parte de nuestros objetivos, implicando a los ayuntamientos, a las familias y a los individuos. De manera que el ayuntamiento tiene que implicarse en recuperar el patrimonio fotográfico de las familias de su municipio. En segundo lugar, la familia tiene que entender que este es un proyecto familiar y cuando eso no es suficiente, pues ya recurrimos a la implicación individual de cada una de las personas, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Pero todo eso encaminado a la salvaguarda de un patrimonio audiovisual, y digo audiovisual porque el grueso de los materiales son fotográficos, pero a veces aparece algún Super 8, alguna cosa curiosa, algún vídeo que con lo que sufre la señal magnética pues no es fácil recuperarlo porque se han ido perdiendo. Simplemente porque os hagáis una idea de cómo hacemos esto. A los ayuntamientos les sensibilizamos para que hagan la solicitud, nosotros cuando ya he hecho la solicitud lo ponemos en lista de espera y vamos planificando de acuerdo con los recursos de cada año. Planificamos desde el IDES con los ayuntamientos la agenda cuando lo vamos a hacer, todo el tema de señalética, todo el tema de difusión. Siempre hacemos una charla previa porque con este pretexto nos sirve para sensibilizar. Es decir, antes de empezar, hacemos una charla para la gente en la cual desmontamos los estereotipos que tienen que ver con el folclore. Vamos a ver que el patrimonio cultural inmaterial no solo es el traje que usted se viste, el traje de charra, o el paleo, o el baile que usted hace, que sí, o no.
es que hay muchas más cosas que ni se les ocurre pensar que tengan importancia. Nosotros desvelamos cómo hay una parte oculta de ese patrimonio que hay que sacar a la luz, que hay que reivindicar. Y al final explicamos cómo hacemos el plan y les hacemos ver que la fotografía es algo que, aunque para ellos no trasciende el ámbito del valor familiar, de la nostalgia, aquí está mi abuelo, fíjate, pobrecito, mi padre que pronto murió, hay una parte ahí afectiva que a veces nos cuesta un poquito luchar, ¿no? para que vayan más allá. Bueno, en esa charla es muy importante porque matamos dos pájaros de un tiro. Les contamos cómo lo hace. Oiga, que nosotros no nos llevamos la foto. Mire, venimos aquí con un aparato que es como una fotocopia. Hay un ordenador. Usted viene con sus fotos y nosotros delante de usted la fotocopiamos, la pasamos por el escáner, usted nos cuenta de esa foto cosas que solo usted sabe y usted se la lleva a su casa. Que es muy importante, que eso de que a ver si me voy a quedar yo con... No, nosotros no nos quedamos con nada. Usted se la lleva. Y además, en muchos casos, hasta le hacemos una copia, que no sabían cómo. Fíjate que esta mi hermana siempre ha querido tenerla, pues llévele usted una copia a su hermana. Con lo cual, hombre, no es solo pedir, también dar, ¿no? Establecemos jornadas de digitalización, depende. Lo normal es que en un pueblo nos baste con 2 mañanas completas, desde las 9 hasta las 2. Allí lo que hacemos es, con la gente que viene, digitalizamos, como acabo de explicar, pero esto no se cierra ahí. Hay gente que no vive allí, que vive en la ciudad o que vive en otro sitio y que viene al IDES, a la sede en Salamanca, y hacemos digitalización, por eso hablamos de aportaciones posteriores. Cuando ya hemos recogido todo el material, hacemos una catalogación, una ordenación y una selección. Porque es muy importante, nos parece que es muy importante, del camino de ida y vuelta. No solo es ir y nos llevamos las imágenes y las almacenamos, por más que yo le explique que ese es un archivo. Nosotros llevamos recogidas casi 17.000 fotografías en casi 60 municipios de la provincia de Salamanca. Y por más que tú le expliques que qué importante es que se sientan partícipes de un proyecto en el que todos construyen un gran archivo de la imagen de Salamanca y que un nieto suyo puede venir y lo vea y lo puede consultar desde Pernambuco a través de la... No, esto no lo acaban de entender. Entonces hay que ir a algo que ellos toquen, que ellos vean y que les compense un poquito ese esfuerzo de aportar algo que no es para nosotros, ni es para la Diputación, es para todos, para que las generaciones que vengan después por lo menos puedan contar con ese patrimonio visual. Entonces nos ponemos a producir una exposición, seleccionamos unas imágenes y montamos unos paneles, y esos paneles son una exposición normalmente de 7 paneles, uno de presentación y otros 6 que por temas van tocando los asuntos principales que suelen recoger las fotografías que digitalizamos. Entonces, bueno, eso de alguna manera es una manera de darle las gracias. Es un coste, es un esfuerzo para nosotros hacerlo, al final se lo dejamos en el pueblo, pero ellos se sienten recompensados. Porque lo ven, porque allí queda, porque cada año cuando viene alguien, lo primero que hacen es llevarle a ver, le piden al alcalde que le abra la sala donde están colgados los paneles para contarlo. Entonces, insisto, se sienten recompensados. No es solo han venido a traer, sino nos han venido también a dar algo en relación con lo que nosotros les hemos aportado. Debilidades. La polarización que existe en los pueblos, la politización que... Me explico. Nosotros vamos, si el ayuntamiento es del PP, pues ¿qué ocurre? Pues que toda la gente asociada y que apoya al PSOE no entienden que esto es una cosa que está al margen, no, como si fuera algo que es del PP, o si es del PSOE, o sea, y romper esas inercias es tremendamente complicado. Hacerle entender que esto va más allá de la ideología y de la política y que es algo que nos afecta a todos, es casi una batalla perdida. Nosotros no tiramos nunca y ahí estamos peleándolo, ¿no? Pero es una realidad y como hay que diagnosticar las debilidades, pues yo las reconozco de entrada. Eso es un enorme problema porque hace que la mitad de la población pues no va porque esto es una cosa de... No, esto es una cosa de todos, pero bueno. Otra debilidad, experiencias anteriores que lastran el proyecto. Cuando nosotros vamos resulta que, si eso ya lo hicimos nosotros, hace 4 años en la fiesta Pepito nos fue pidiendo fotos y se hizo una exposición y ya la gente está como cansada.
ya lo hicimos, ya no vale, ya... Entonces, en aquellos pueblos que se ha hecho algo de esto, por más que le dijéramos, mire, es que eso no sirvió de nada, no se ha guardado, no se conserva, pues se lo quedó él, ¿vale? Pero es él, es una cosa particular. Muy difícil también romper esto, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Insisto que solamente estoy levantando acta de lo que nosotros vemos. Y luego, la incomprensión, no acaban de entender la importancia y el valor que esto tiene, y el pudor. El pudor de, teniendo en cuenta que son en muchos casos fotos antiguas, nos encontramos con la dificultad de que, bueno, pues que, ¿cómo les voy a dejar yo una foto si está aquí mi hermano que se murió? Y yo le digo, pero usted sabe lo que hace ayudándonos o participando. Usted lo que hace es darle la eternidad a su hermano. Porque esto se guarda para siempre. Eso va a estar ahí siempre. ¿Quién va a recordar a su hermano cuando se rompa, se pierda esta foto? Bueno, pues luchamos. Hay una especie de tarea psicosocial. Bueno, lo intentamos todo, pero reconozco que es un problema, ¿vale? Vamos a ver algunas fotos. Esto es un panel de entrada. 4 frases, por si la gente quiere ir y leer. Esto es de ahí el de los aceiteros. Una foto preciosa de un grupo de danzantes, preciosa. Y después pues vamos por temas de retratos, hay unos más interesantes que otros, de oficios y faenas. Esos suelen ser los grandes temas. Hacemos uno de retratos, otro por grupos, fiestas y costumbres, oficios y faenas, bueno. Y luego, pues los ponemos en los espacios que tienen un pueblo que tiene 25, 35, 60, 100 habitantes, pues no tiene recursos tampoco espaciales. Pero bueno, aquí podéis ver algunas de esas exposiciones. Insisto, cuando ya se ha hecho, la gente está entusiasmada. Y lo que ocurre siempre, hoy si lo llego yo a saber, anda que no tengo yo fotos, pero si se lo vinimos a explicar, si es que se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Entonces, claro, para nosotros luego volver al pueblo en una provincia que tiene 365 municipios, o sea, es que es muy complicado, no lo entienden, ¿no? Bueno, yo me doy con un canto en los dientes y digo, si hemos recogido un 5%, un 10% del patrimonio, pues ya es algo, ahí queda salvaguardado, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte además que contamos con la complicidad de la Filmoteca y todo esto en su momento haremos una copia y quedará en la Filmoteca tutelado como Dios manda por una institución que tiene la garantía del gobierno regional, ¿no? Bueno, nosotros somos mucho más humildes, con muchos menos recursos, pero vamos, con unas ganas de pelear, como os pasa a todos los que estáis aquí. Aparte de la información que puede aparecer en estas fotos, es que luego no resisto el comentar cómo una fotografía tiene una información complementaria que está a la vuelta. A veces nos quedamos, ¡qué traje tan bonito! ¿Tú le has dado la vuelta? Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con la información de los fotógrafos ambulantes, Luciano Soto, por ejemplo, que no se conocía en la ciudad y que era uno de los y que lo tenía en la misma cara en el frente de la fotografía, pero hay muchos otros que aparecen con sellos, foto Navas de no sé dónde, foto Muñoz de Aldea del Obispo, foto Prieto de Ciudad Rodrigo, foto Iglesias de Vitigudino, y luego las caligrafías, las dedicatorias, los formulismos, de cómo le dedicaban a sus padres. En este sentido, por ejemplo, son muy interesantes los textos de las fotos de aquella gente que emigró, que fue a Argentina, que fue a Cuba, que fue a Estados Unidos. Es algo absolutamente entrañable de verdad. Entonces, bueno, aquí ahí vemos algunas de... Y bueno, ya no hablemos, claro, evidentemente, de que era gente que no tenía formación, no le podemos pedir un uso estricto de la ortografía, ¿no? Más proyectos, ¿no? Aunque sea de una manera rápida. Un proyecto en esa línea de implicar, en el sentido de... Nos parecía que era muy importante hacer un intento de llevar a cabo una especie de, y digo una especie de, adrede, de voluntariado. El voluntariado es algo que está muy bien regulado por ley. Entonces nosotros lo que no queríamos era constreñir un proyecto a una normativa que hiciera que esto fuera mirada por la gente de los pueblos con una cierta reticencia. Entonces, aun cuando la filosofía es la filosofía del voluntariado, es decir, de todos aquellos que quieran participar en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en cualquiera de nuestros pueblos, de cualquier nivel cultural y nivel social, de cualquier edad, pueden y deben hacerse cómplices para intentar recuperar
todo lo posible y salvaguardar su patrimonio cultural inmaterial. Es, como digo, apto para todos los públicos. Es un proyecto que pusimos en marcha en diciembre, lo presentamos, pero ya podéis imaginaros que con la que nos ha venido, pues hemos tenido que parar todo. Lo empezamos, bueno, pues se presentó, como digo, en diciembre y apenas hemos podido llevarlo adelante y formar e informar a la gente de la presentación. Ahí está mal, no fue en el 2010, fue en 2019, coincidiendo con el 10º aniversario. Es un proyecto en el cual tenemos muchísimas ilusiones puestas, nos falta, por supuesto, rodaje y nos falta hacer comprender esto a la gente. Pero es un proyecto que promete mucho, solo hemos dado unas pinceladas y ya apunta maneras. Hacer a la gente de los pueblos cómplice. Cada uno puede aportar a veces una cosa mínima, y nosotros le daremos herramientas para ayudarles. Bueno, en esas estamos, ¿vale? Llevamos poquito, pero bueno, no sé cuántos eslabones, cuántos voluntarios hay, deben andar cerca de los 100. Pero es que no hemos podido hacer nada. Luego hay otra cuestión que nos parece muy importante y son las exposiciones temáticas. Algunos de vosotros habéis conocido algunas de ellas, incluso habéis colaborado, cosa que yo agradezco profundamente, en el sentido de que hemos querido abrir las exposiciones que tienen que ver con las manifestaciones materiales del patrimonio cultural inmaterial de una manera distinta. Estamos acostumbrados a una exposición de artesanía que son enormemente interesantes, diferentes artesanías, sobre arte. Aquí tenemos nuestro museo, es un museo de referencia a nivel nacional. Y digo nuestro, Pepe, perdóname ese sentido, utilizar ese posesivo, pero yo creo que todos nos sentimos copartícipes del museo, Pepe, y nos parece un orgullo el tenerlo. Bueno, nosotros no tenemos esos recursos ni tenemos estos espacios, pero nos parece que era importante romper esos estereotipos a los que ya antes he mencionado. Por ejemplo, esta exposición se llamó Mixticismos. A veces creamos neologismos porque no existe esa palabra. Yo, como vengo del mundo de la filología, y soy también un poco loco en esto, pues a veces hay palabras que hemos acuñado un poco para esto. ¿Por qué? Porque queríamos hacer entender que en el mundo de la espiritualidad popular se conjuga la magia y la religión, la devoción popular con la creencia en las brujas. Y en el mundo popular esto no hay conflicto ninguno. Aquí ya he hablado de este tema. Bueno, pues esa connivencia y esa conexión entre unas cosas y otras intentamos mostrarla en esta exposición, en la cual, pues claro que había cuestiones de devoción popular, pero había muchos amuletos, había objetos rituales como todas estas, no sé si lo vemos aquí, unas roscas rituales y que tienen un valor, también el hecho de que se ofrezca, de que sea un pan sagrado, tiene después un cierto tipo de propiedades. Bueno, aparte de esto, vemos simplemente imágenes. Tuvimos también, gracias a la complicidad del Museo Etnográfico de Castilla y León, en la exposición Imaginarios, que yo agradezco muchísimo el que se acogiera aquí, como se acogió, y que era una manera también, parece que es que la tradición está reñida con la vanguardia. No, señor, pero ¿quién? Y he conocido artistas plásticos que reniegan de la tradición. Mira, eres tonto, por no decir que te faltan, pero ¿cómo puedes renegar de tú? Después construirás lo que quieras, pero jamás podrás ni deberás renegar de dónde vienes en el mundo del arte. Bueno, pues eso, es decir, la tradición popular ofrece una enorme cantidad de recursos para la creación artística y en este proyecto lo que hicimos fue hacer convivir, dialogar en un mismo espacio al arte contemporáneo junto con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Y yo creo que dialogaban armónicamente. O sea, que estas tonterías que nos montamos, los teóricos, son tonterías nuestras. Porque en realidad, en la tradición, el pueblo que ha conservado todo esto, lo ha conservado sin esos conflictos interiores que nos montamos aquellos que no debemos tener otra cosa más importante que hacer que discutir sobre ello, ¿no? Entonces, en los imaginarios, pues todo eso que no se puede tocar, pero que está ahí en los seres, en los mitos, en las leyendas, bueno, pues todo eso estaba presente también
en esa exposición. Por supuesto, la fotografía, hicimos una dedicada precisamente a una familia de fotógrafos ambulantes, los Muñoz, padre e hijo, hicimos una exposición que se llamó Minuteros, utilizando un poco ese oficio y esa técnica de la fotografía de minuto, y fue probablemente una de las fotografías una de las exposiciones más espectaculares y que generó más entusiasmo entre estas son imágenes de aquella exposición. Antropografías, el plan de recuperación de archivos audiovisuales familiares, nosotros lo intentamos hacer un balance el año pasado, 10 años de proyecto, y esos 10 años los comprimimos en esa exposición que se llamó Antropografías, ¿vale? Hicimos un resumen de las fotografías que nos parecieron más interesantes y montamos una exposición un poco también pues para poner en valor. Esto lo que hacía es que mucha gente, además, esta exposición las hacemos siempre en el mes de septiembre, que son las ferias y fiestas de Salamanca, donde viene toda la gente de la provincia. Entonces, ellos verse, esa gente de los pueblos que había venido, que había aportado su foto, y verla en una sala, la sala de la Diputación, a ellos les impulsaba, es decir, la autoestima le pegaba un subidón, y es que eso nos interesa. Que ellos aprecien, por la fórmula, por la vía que sea, que todo esto tiene interés. Entonces, bueno, pues la exposición no lo permitió, ¿no? Más fotos de la sala con las fotos, taurografías, pues esta fue una curiosa exposición, porque sabiendo cómo es un tema sensible, el tema de los toros, siempre la gente nos decía, bueno, ya veréis la que os montan, tendréis allí, con no sé qué, los animalistas, tal. Yo respeto a todo el mundo, lo que sí que es verdad es que la exposición lo que hizo fue mirar al tema del toro dentro de la tradición popular. Documentos de obispos del siglo XVIII que prohibieron los toros y estuvieron décadas, arte pastoril, que aquí hay un montón en el museo con escenas taurinas, es decir, los carros pintados que son tan importantes en Salamanca, esas vaquillas de carnaval, es decir, hay tantos ángulos que construyen todo esto del mundo del toro, que era necesario romperlo. Y una de las experiencias más curiosas es que yo, que hacía visitas guiadas, un día al acabar estuvo un señor allí todo el rato, tal, y al final esperó a que terminara y me dijo, mire, yo estoy en contra de los toros. Y dije, bueno, a ver cómo salimos de esto. Solamente he esperado para decirle, para felicitarles por la iniciativa, porque esta sí es una manera que yo, que estoy en contra de los toros, yo entiendo que esto es un patrimonio cultural. Entonces, bueno, por decir, hubo gente que aun posicionados en esos lugares de fundamentalismo, pues, bueno, lo entendieron, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la identidad y de la moda, la ropa. Hay gente que está creando ropa hoy, bebiendo de las fuentes de la tradición. En Miranda do Douro, en Sendim, es decir, Feli Campo, una de nuestras diseñadoras, hizo ese vestido que vamos a ver ahora. Es que me confundo porque me aparecen... Ahí está, ¿no? Hizo un vestido que es uno de los vestidos que más éxito ha tenido siempre. Y nació para esa exposición con un bordado, basándose un poco en cómo las mujeres se casaban antes vestidas de negro en los años 40, hasta que se impone el blanco. Bueno, cantidad de temas, por ejemplo... Era necesario revisar la mujer rural desde su papel esencial en el mundo de la tradición, ¿no? Como portadoras, como defensoras de ese patrimonio que no se toca, ¿no? Otras exposiciones como esta para ayudar a entender la dehesa con muchísimos elementos que hay desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista natural, pero también desde el punto de vista cultural. Ayudamos a los pueblos a montar exposiciones en las que reflejen un poco cuestiones que tienen que ver con la historia local, con su propio mundo, ¿eh? Y bueno, pues aparte de esto, por ejemplo, en esa tarea de difusión, por ejemplo, las charlas. Claro que hacemos charlas, y hacemos charlas intentando romper los estereotipos. Y aquí termino, Pedro. Prometo que quedan cosas, pero bueno, yo lo que intentaba era traeros unas experiencias reales, asentadas en contraste con el mundo rural y con esos portadores del patrimonio. Por ejemplo, de las muchas charlas que hemos dado sobre el luto, sobre siempre buscando el romper, el ir más allá, el encontrar un sentido histórico, un sentido cultural, un sentido artístico incluso, a muchas de las tradiciones. Por ejemplo, la matanza. Ocurría que cuando íbamos a dar las charlas sobre la matanza tradicional, la gente del pueblo decía, bueno, yo vengo aquí, pero ya me dirá usted que me va a enseñar usted de la matanza, que le he hecho yo toda la vida. Y le decía, claro que no.
No, sí, nosotros no venimos a enseñarle. Bueno, nosotros vamos a aprender todos un poquito, nosotros de ustedes, y ustedes quizá descubren algo. Dábamos la charla intentando descifrar qué hay detrás, pues, de la costumbre del zambulerio, del columpio, el utilizar los niños el columpio en las matanzas, en los ritos de cortarle, de quitarle la bolsa de la bilis al cerdo y tirarla al tejado para que no hubiera goteras, por ejemplo, ¿no? O cuando sacaban el corazón, cortar lo que llamaban las alas del corazón, porque si las comías te volvías loco. El hecho de que las mujeres movieran la sangre y no fueran los hombres, había tareas, roles de hombres, roles de mujeres. Las bromas a los niños, a los cuales se les humillaba, vete a buscar la máquina de aguzar las cuchillas, y el niño iba a pedirle la máquina y claro, le daban un saco lleno de piedras y le humillaban delante de todos. Pero ¿cómo se...? No, hoy eso es para denunciarlo, pero entonces no. Y es que resulta que muchas veces detrás de ese tipo de humillaciones que hoy nos parece que son una afrenta al niño en su proceso de maduración y en su proceso de formación, en realidad es una manera un poco pedestre, sin duda ninguna, un poco bruta, pero de enfrentarle a la realidad de la vida. Es decir, cuando a la gente, a los niños pequeños, se les hacía estas bromas que les humillaba, en realidad le estabas enseñando a protegerse. Estabas enseñando a que tuviera mucho cuidado. Estamos hablando de clases populares, de clases con un nivel económico muy bajo, y lo que tenían que aprender era a crear una coraza que les defendiera de las aristas de la vida. Lo que estoy seguro es que ese niño, el próximo día que le pidan algo que le suene raro, va a decir, no, ya no te ríes de mí. Con lo cual ya le estás creando esa protección, ¿no? Entonces, bueno, hay enorme cantidad de temas que hemos intentado llevar a los pueblos para hacerle ver a los campesinos que más allá de aquello que ellos utilizaron de forma rutinaria, muchos estaban asombrados de lo que le contábamos. Pero ¿y eso que dice es verdad? Sí, señor, mire, que yo que lo he estudiado porque hay un documento histórico que cuenta. Entonces quedaban fascinados de descubrir que algo que ellos habían hecho siempre, y eso ocurre no con esto, con otros temas que tratamos con ellos, de pronto es algo que tiene un peso importante. Al final, algo que desde el Instituto ya casi es un leitmotiv, en el sentido de que la gente de los pueblos tiene que entender que no hay que confundir incultura con analfabetismo, y las generaciones que transmitieron la tradición oral eran analfabetas, claro que pero no eran incultas, lo hemos dicho 50.000 veces, y son ellos los primeros que tienen que ser conscientes de que no eran incultos, solo que tenían una cultura distinta. Un campesino, siempre lo he dicho, lo repito millones de veces, me lo habréis oído, un campesino de 90 años que nunca fue a la escuela, es tan culto más que un catedrático de bioquímica de la Universidad de Valladolid, de León o de Salamanca. Culturas distintas, pero no es más culto uno que otro. Entonces, si nosotros hacemos entender a la gente del valor que tiene todo ese bagaje patrimonial, pues algo habremos conseguido. Yo no sé si he conseguido que aguanten hasta este momento, veo que sí, y yo lo agradezco profundamente que me hayan soportado, y deseo fervientemente que estas jornadas, que al final son para compartir experiencias, conocimientos, gente de muchos más conocimientos que los que yo hubiera podido ofrecer desde el punto de vista teórico, pues traerán. Que sea provechoso, y me alegro mucho de que la Junta esté ahí, de que el museo acoja, que es como el marco natural para cosas de este tipo, y gracias por invitarme, y gracias por escuchar estas palabras muy amables. Gracias.